Buenas tardes, vamos a dar paso a la conferencia agrícola que nos van a ofrecer desde Almería los investigadores el investigador del IFAPA, de la Mojonera, que está ubicado en Almería, y nos van a hablar sobre las prácticas agrícolas que mejoran la salud de los suelos cultivados y que ellos actualmente tienen un proyecto europeo en el que están estudiando todas las diferentes herramientas que se pueden utilizar para controlar y mejorar los patógenos, evitar el desarrollo de las enfermedades causadas por hongos, ¿no? O nemátodos del suelo. Además, nos van a hablar de su proyecto, en el que he estado ya ojeando, y tienen una página web muy interesante donde están colgando mucho material que puede ser de gran ayuda para los interesados en este campo. Villa del Prado, al ser que le llaman la pequeña Almería, creo que es importante y me complace enormemente que podáis estar aquí, porque siempre seguimos vuestro modelo, ¿no?, de Almería. Entonces, muchas gracias, José Ignacio, Miguel, por hacer posible esta conferencia. También agradecer la colaboración de la Asociación de Horticultores de Villa del Prado, que siempre están para colaborar en cualquier iniciativa que les planteemos. Entonces, paso a presentar a José Ignacio Marín Guirao, perdona. El primer apellido creo que me le... Marín, sí, ¿no? sí, has acertado perfectamente. Sí. No es tan común y me he quedado con la segunda parte. Claro. Y él es investigador del centro del IFAPA de Almería, del área de la protección vegetal de forma sostenible, y especialistas en la microbiología del suelo, donde nos pueden aportar muchísima información, como es para nosotros la gran problemática que tenemos de las enfermedades causadas por los nemátodos del suelo. Así que nada, de nuevo, muchas gracias por hacer posible esta conferencia y vamos a dar paso a José Ignacio. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Nada, daros las buenas tardes a todos. De verdad que a mí personalmente me ilusiona hoy participar en esta videoconferencia, pues porque vamos a tener contacto con productores con experiencias del centro de la península ibérica. Dices que sois la pequeña Almería. Normalmente cuando hablamos de fuera de casa para afuera, por decir, estos productores no son productores de invernadero, creo que entonces nos vamos a entender aún mejor, siendo este caso. Y nada, bueno, ya me has presentado, yo soy José Ignacio Marín Guirao, del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía, y junto con mi... Entonces, todo esto te lo estás inventando. Vamos a intentar de caminar. Yo me estoy llevando un disgusto con esto. La Linda estaba aquí. Vamos, la Linda estaba aquí. Si intentamos cerrar los micrófonos... Sí, te has inventado una cantidad de cosas terribles. Pero no te inventes, Linda, es que no había, de verdad, Miguel. No sé si a lo mejor... No hay. Sí, yo creo que se está... Entonces, esto es una cosa tremenda. Yo creo, ¿no? Te voy a cerrar el micrófono. Vale, bueno, pues junto con mi compañero, el doctor Miguel de Cara, que bueno, parte de vosotros habéis tenido ocasión ahora mismo de conocerle. Benito sí que ha cruzado unas palabras con él. Representamos a España en este proyecto Best for Soil. La presentación que yo he preparado va destinada un poco a hablaros sobre salud de suelo y sobre este proyecto Best for Soil, que viene a promover las que se han considerado las mejores prácticas de manejo de suelos para alcanzar una salud óptima de los mismos. Quiero agradecerte, Laura, fervosamente la iniciativa como concejala de Agricultura y Ganadería, Medio Ambiente y Sostenibilidad, y así extensible al Ayuntamiento, ¿no?, de Villa del Prado por la iniciativa, porque
ahora os contaré en el proyecto, somos 20 países los que participamos y creemos que es la primera ocasión en la que por iniciativa de un gobierno municipal, de un ayuntamiento como el vuestro, vamos a realizar una transferencia de estos conocimientos y es algo que creemos, valoramos mucho, porque hemos estado participando en todo tipo de foros científicos, en congresos, en universidades, en centros de formación agraria, pero que parta del gobierno local, la iniciativa es de valorar, aún más cuando se trata de un proyecto financiado con fondos públicos. Todos los que estamos aquí presentes participamos, ¿no?, en esta financiación y en un proyecto en el que se promueven una serie de prácticas que no hay ningún tipo de interés comercial detrás. Entonces, creo que es algo que realmente nos interesa a todos. Y bueno, sin más dilación, creo que voy a tratar de compartir mi pantalla e iniciar así la presentación que había preparado, que, bueno, como os decía, centrada en la salud de suelo y como experto en microbiología de suelo, dejando ciertas pinceladas, ¿no?, para transmitir la importancia de entender el suelo como un ente vivo, un término que ahora usaré más adelante y esencial, ¿no?, para mantener la salud de nuestros suelos. Laura, por favor, si tú me indicas si estoy compartiendo, ¿vale? Voy a probar. Sí, perfecto, la vemos, la presentación. Genial. Bueno, pues como veis, la presentación la he titulado Proyecto Best for Soil. Venimos a hablar del proyecto Best for Soil, prácticas agrícolas que mejoran la salud de los suelos cultivados. Por eso mismo he creído interesante comenzar ahondando un poco en este concepto de salud del suelo, ¿no? Concepto de salud del suelo, que es realmente un concepto equivalente al de calidad del suelo, aunque no siempre son considerados conceptos sinónimos el uno del otro. Yo cuando he buscado información, definiciones de salud del suelo en la literatura científica, he encontrado diversidad de definiciones por diversos autores que de manera general todos ellos consideran que este concepto está realmente relacionado con las funciones y con el uso del mismo suelo y que viene siendo siempre estando en función de estas propiedades físicas, químicas y biológicas del mismo. Por eso, refiriéndonos a la salud del suelo agrícola, yo he decidido incorporar esta primera definición que veis a mano izquierda de vuestras pantallas, que la define como la capacidad continua del suelo para funcionar como un ecosistema vivo que sostiene a las plantas, los animales y los seres humanos. Esta es una definición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y en conjunto con ella también he incorporado una segunda recientemente publicada y considerada como la primera definición oficial, ¿vale? Esta es del panel intergubernamental técnico sobre suelos de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y que viene a expresarlo muy parecido, ¿no?, como la capacidad del suelo para mantener en el tiempo la productividad y la diversidad y los servicios ambientales de los ecosistemas terrestres. Estas definiciones las incorporo porque creo que engloban dos aspectos de gran índole que siempre debemos considerar en el manejo de los agrosistemas. Por un lado, al referirse a la capacidad continua, yo lo pongo en azul, o la capacidad del suelo para mantener en el tiempo, bueno, esa capacidad continua se está refiriendo a la sostenibilidad del edafosistema. Y para ello, pues bueno, siempre se debiera cumplir con el denominado principio de precaución, que es un concepto ya incluido en el Tratado de Maastricht, allá por el año 1993, y que viene a dictaminar, refiriéndonos al manejo de suelo, que cualquier tipo de manejo de suelo lo que no debe de dejarnos es ningún tipo de hipoteca a las sociedades ni a las generaciones futuras.
Me parecía interesante incidir en este aspecto. Y aún más importante, si cabe, esencial, incluso para cumplir con este primer aspecto de sostenibilidad, es considerar el suelo como un ecosistema vivo. Para hablar del suelo como un ecosistema vivo, yo incorporo esta diapositiva, siempre me ha gustado, porque, bueno, todos sabemos que cualquier tipo de suelo está constituido por agua, por aire, pero principalmente por una fracción mineral y una fracción orgánica. Esta última, la fracción orgánica, se compone por materiales vivos y materiales muertos, pues que pueden ser tanto de origen vegetal como animal y que en su conjunto están constituyendo la materia orgánica de nuestros suelos, ¿no? Pues bien, si nosotros centramos la vista, por decir, en esa fracción orgánica viva, debemos de tener en cuenta que la gran cantidad y diversidad de organismos que habitan en el suelo lo convierten por sí en un sistema extremadamente complejo, un sistema que aún tenemos mucho que conocer y por descubrir, ¿vale? En este sistema están ocurriendo una serie de procesos que son fundamentales y de los que va a depender en gran medida la fertilidad y la propia salud del suelo. Y en estos procesos intervienen de forma activa este componente biótico, es decir, esta fracción orgánica viva. Entre ellos nosotros destacamos a los microorganismos y dentro de este grupo de microorganismos principalmente a los hongos y las bacterias, ¿vale? Estos hongos, estas bacterias, el resto de organismos y microorganismos participan en procesos tales como los ciclos de los nutrientes. Bueno, en esta diapositiva incorporo algunos de estos ciclos, ¿vale? O también en la formación de lo que se denominan los agregados del suelo. Los agregados del suelo no son más que enlaces más o menos fuertes que una fracción de la materia orgánica, aquella que ha sido humificada, pueden ser los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos, las huminas, contraen con una fracción mineral del suelo como son las arcillas o también los óxidos. Bien, pues estos agregados, en presencia de esa materia orgánica humificada, constituyen una excelentísima fuente nutritiva para nuestros cultivos. Por un lado, como uno de los beneficios. Otro de los beneficios que nos están reportando estos agregados es la mejora de la estructura de nuestro suelo, ¿no? Que va a permitir un mejor desarrollo de las raíces de nuestras plantas. Y de forma teórica, bueno, también nos van a incrementar la capacidad de intercambio catiónico de nuestros suelos. Esto del intercambio catiónico es de extremada importancia porque, bueno, de esta manera lo que vamos a conseguir es que los nutrientes que tengamos en las capas explorables por las raíces de nuestras plantas se mantengan durante un mayor tiempo sin correr el riesgo de lisiviarse, de manera que si se lisiviaran estaríamos perdiendo este componente nutricional del suelo a la vez de que estaríamos impactando en el medio ambiente, en las aguas subterráneas, algo que aquí en Almería, por ejemplo, es un gran problema. A día de hoy hay un problema muy grande de contaminación de acuíferos por nitratos, incluso por fosfatos de origen agrario. Bueno, estos son algunos de los beneficios que de forma indirecta nosotros, como productores, podemos obtener de disponer de un suelo vivo. Pero también se pueden dar otro tipo de beneficios que pueden ser más directos o que se traducirían más bien en una expresión de la planta por la presencia de ciertos organismos, ¿no? Me puedo referir a hongos del género Trichoderma, que seguro que vosotros conocéis, ¿no? Se está usando mucho en agricultura y a los que algunas especies, algunas cepas también, se les atribuye un efecto promotor del crecimiento, incluso un efecto de control frente a patógenos del suelo, de manera que en presencia de este organismo
podemos tener un mejor desarrollo de nuestras plantas. Otro beneficio directo sería aquel obtenido de ciertas bacterias presentes en suelos saludables que estarían produciendo una serie de compuestos denominados sideróforos que actúan como quelatos. Nosotros gastamos en quelatos para quelatar el hierro, para permitir que nuestra planta sea capaz de asimilar el hierro que incorporamos o que esté presente en el suelo. Pues estos microorganismos per se producen este tipo de compuestos que nos ayudarían. Bueno, todo esto os lo comunico para iniciar el mensaje de la importancia, y en el que, bueno, voy a ir incidiendo un poco, de disponer de un suelo vivo, ¿no? Y de entender el suelo como un ecosistema vivo más allá de un simple sustrato en el que se nos va a desarrollar nuestra planta. Para reforzar este mensaje de forma resumida, os voy a mostrar un estudio que publicamos hace ahora un par de años, con el que tratábamos de dar respuesta a una cuestión, ¿no? Aquí la reflejo. Tratamos de dar respuesta, queríamos saber si existía una relación estrecha entre el contenido en materia orgánica del suelo, la microbiota edáfica, la microbiota de nuestros suelos y el crecimiento de las plantas. En este estudio, nosotros muestreamos suelos de distintas parcelas, 40 parcelas en total, todas ellas incluidas dentro de la provincia de Granada. Se trataban de suelos de interior, Zújar, Fornes, pueden tener a lo mejor una climatología parecida a la que podáis tener allí en vuestra zona, o también suelos de la costa, de la zona, la costa tropical que le llamamos, que son suelos o sistemas de cultivo más cercanos a los que tenemos aquí en Almería. En el caso de la costa, como os digo, son suelos arenados mayoritariamente. Ahora os voy a dar una pequeña pincelada de qué es esto de los suelos arenados. Estos suelos sostenían principalmente monocultivo de pepino y teníamos constancia en todos ellos, en todos los que muestreábamos, que el agricultor, bueno, pues no estaba muy preocupado, podemos decir, en la salud de sus suelos, o más bien que no venía realizando ningún tipo de prácticas de las que ahora vamos promoviendo para la mejora del suelo. Por ejemplo, pues sabíamos que no incorporaba ningún tipo de enmienda orgánica a lo largo de más de 10 años. Esto de los suelos arenados, que mayoritariamente había en esta zona de cultivo, pues es una característica muy común en los invernaderos almerienses. Una característica que en esencia viene a incorporar una pequeña capa de estiércol sobre el suelo original y un mulching, un acolchado, podríamos decir, de arena en la capa superior. Durante muchos años los suelos agrícolas han mantenido una gran fertilidad, ¿no? Pero el abandono en la incorporación de este estiércol es una práctica que era conocida como, y es conocida como el retranqueo. Creemos que es una de las cuestiones por las que vamos detectando en el tiempo una pérdida de fertilidad y una aparición de síntomas de cansancio o de fatiga del suelo. En el caso de los suelos que muestreábamos en el interior de la provincia de Granada, en Zújar y en Fornes, pues sí que eran productores que de forma rutinaria año tras año venían incorporando distintos tipos de enmiendas. Incluso veíamos que aprovechaban una época del año para hacer crecer cubiertas vegetales que luego incorporaban al suelo. Bueno, en cierta manera tenían un mayor cuidado de la salud de sus cultivos, de sus suelos, perdona. Con estos suelos que nosotros muestreamos, realizamos una serie de evaluaciones. Nosotros hacíamos crecer plantulitas tanto de tomate como de pepino en unas condiciones controladas, algunas condiciones de luz, de humedad y de temperatura, que nos permitía repetir en el tiempo estos experimentos, y a la par realizábamos
estudios, analíticas para conocer las principales propiedades o variables físico-químicas y también para conocer la microbiota contenida en el suelo, centrándonos en los hongos, en lo que es la microbiota fúngica. Todo esto para tratar de esclarecer si existía alguna relación entre parámetros físicos y químicos o microbiológicos con el desarrollo de las plantas. Estos suelos pudimos agruparlos en función de su contenido en materia orgánica. Así, en la parte superior de la diapositiva, podéis ver que hicimos 4 grupos. Teníamos suelos con un contenido inferior a 1,5% y suelos con un contenido superior a 4,5%. Entre medias establecimos también 2 grupos por su contenido en materia orgánica. Una vez agrupados en su contenido en materia orgánica, observamos que no existían diferencias en el resto de parámetros físico-químicos. No había diferencias ni en el contenido de nitratos, ni de fosfatos, ni sulfatos, ni de calcio, magnesio, pH, conductividad. Y únicamente sí que la había en el contenido en potasio. Encontrábamos que existía una correlación positiva, es decir, a mayor contenido en materia orgánica sí que había mayor contenido en potasio, pero no del resto de variables que nosotros habíamos evaluado. Estos gráficos que aquí os muestro, lo que vienen a representar son los resultados de esos análisis de los hongos del suelo, ¿no? En esta parte del gráfico donde pone densidad de hongos, se refiere a la totalidad de hongos contenidos en ese suelo y a simple vista se puede observar cómo aquellos suelos que tenían más de un 1,5% en materia orgánica presentaban un mayor contenido en hongos con respecto a los que tenían menor contenido. En cuanto a la diversidad, es decir, el número de géneros distintos de hongos que habíamos identificado, observamos también que los suelos con mayor contenido en materia orgánica también presentaban una mayor diversidad considerada como número de géneros. Vale. Veíamos, empezamos a encontrar una correlación entre la materia orgánica y la vida, los hongos de nuestros suelos. ¿Qué pasó con el desarrollo de las plantas? Pues mirad, en el caso del tomate, se puede ver cómo esos suelos que tenían un mayor contenido a 1,5%, tanto el peso seco aéreo, es decir, tanto la biomasa que había generado la planta como el área foliar, ¿no? El área de las hojas que iba produciendo o que produjo en el tiempo del ensayo, eran mayores con respecto a los suelos con menor contenido en materia orgánica. En el caso del pepino, estas diferencias también venían siendo en esta dirección, ¿no? Muestro estos 2 parámetros, el área foliar y el peso seco aéreo. En el estudio, por supuesto, consideramos otros tantos porque creo que son los más representativos para determinar el vigor o transferiros la idea que yo quiero haceros llegar con estos gráficos y este estudio. De manera que los suelos con mayor contenido en materia orgánica hicieron crecer más a las plantas tanto de pepino como de tomate y eran también los suelos que mayor contenido tenían de hongos y diversidad. Asimismo, realizamos una serie de analíticas, estadísticas y con la intención de determinar cuál era el parámetro que más estaba influyendo en el desarrollo de las plantas, llegando a la conclusión de que la materia orgánica era la variable que más influía al desarrollo de nuestras plantas, más allá del contenido en nitratos, como decían, fosfatos, sulfatos o cualquier otro elemento o variable físico-química que habíamos considerado en el estudio. Asimismo, pudimos llegar a establecer, o los propios resultados lo establecieron, una relación entre la diversidad de hongos, es decir, cuantos más hongos diferentes teníamos, parece también que las plantas crecían más. En este estudio lo que nosotros llegamos a concluir era esto, que existía una estrecha relación entre el contenido en materia orgánica del suelo y la cantidad y diversidad de hongos y a su vez una estrecha relación con el vigor de las plantas. Es decir, reitero,
aquellos suelos con mayor contenido en materia orgánica presentaron mayor cantidad y diversidad de hongos y a la vez hicieron crecer más a las plantas. ¿Vale? Esto como refuerzo de este concepto de suelo como ente vivo, ¿no? De comenzar a mirar el suelo como algo más allá del simple sustrato que va a sostener nuestras plantas. Bueno, siguiendo con estas definiciones de salud del suelo, podríamos decir que un suelo sano es un suelo fértil, un suelo productivo, pero también un suelo que puede llegar a ser supresivo. ¿Qué es esto de supresividad? ¿Vale? Este concepto de supresividad también creo que es interesante que sepamos de él. Este triángulo que aquí os muestro, lo que viene a representar es lo que llamamos el triángulo de la enfermedad de Van der Plas. Viene a dictaminar que una enfermedad ocurrirá o se expresará cuando esté presente el patógeno, claro está, cuando la planta que tengamos sea susceptible a este patógeno, sea sensible a este patógeno, y cuando las condiciones ambientales, las condiciones sean favorables para la propia expresión de la enfermedad, para el propio patógeno. Pues bien, tal y como ya definían en el año 1974, los suelos supresivos se caracterizan por la ausencia o el bajo nivel de una enfermedad en un cultivo susceptible al patógeno que la causa, estando este presente en el suelo y siendo las condiciones favorables al desarrollo de la enfermedad. Es decir, en un sistema agrícola en el que tenga presencia de estos tres vértices del triángulo, el patógeno, la planta susceptible y las condiciones, un suelo susceptible no permitiría la expresión de la enfermedad. Una vez más, este concepto de suelo supresivo pues tiene también un carácter biológico, es decir, puede implica realmente a la actuación de una diversidad concreta, en cada caso, de microorganismos en nuestros suelos, ¿no? Esto que os comento y que sigue reforzando esta idea del suelo como ente vivo, puede quedar claro de forma visual en esta imagen que os muestro. Esta imagen es de un ensayo de mi compañero, el doctor Miguel de Cara, realizó en Francia, una de sus estancias, en el que disponían de un suelo supresivo a la fusariosis del melón, ¿vale? Un suelo que aún en presencia del patógeno de Fusarium oxysporum, su forma especializada melonis, no expresaba la enfermedad, aunque crecieran plantas sensibles como ciertos cultivares de melón. En este caso queda patente cómo las plantas que se ven más sanas, ¿no?, con un correcto desarrollo, podríamos decir, habían crecido en ese suelo supresivo en el que también se había inoculado el patógeno, pero sin llegar a expresar ningún tipo de enfermedad. Mientras que en los otros vasitos, donde las plantas o bien están muertas o tienen un deficiente desarrollo, ese suelo, siendo el mismo, se había esterilizado previamente, pasándolo por autoclave, y por tanto, creciendo el mismo cultivar de melón, el patógeno, una vez inoculado, sí que actuaba como tal y expresaba la fusariosis del melón. Bueno, pero ¿quiénes realmente están actuando, ¿no?, para esa confección de esa propiedad de suelo supresivo? ¿Quiénes actúan como antagonistas? ¿Quiénes son los que limitan el desarrollo de los patógenos? Pues principalmente yo aquí os detallo una vez más los hongos y las bacterias, ¿no? En los hongos he incorporado una foto también de Tricoderma, podría haber incorporado algunos otros, Pastelomices,
distintos géneros a los que se le atribuyen propiedades antagonistas frente a distintos patógenos, o incluso he querido incorporar Fusarium, el género Fusarium. ¿Por qué? Porque realmente detectamos cómo en el campo muchas veces se habla de enfermedad refiriéndonos a Fusarium, cuando Fusarium puede ser un saprófito, y lo es, un saprófito común, es decir, un hongo que se alimenta de la propia materia orgánica y que descompone la materia orgánica generando beneficios a la propia salud de nuestros suelos. Así hay estudios realizados en el tiempo que encontraban cómo las poblaciones de Fusarium en aquellos suelos supresivos eran muy superiores, hasta el 40%, como indico ahí, frente a suelos no supresivos donde las poblaciones de Fusarium venían siendo bastante inferiores. Y bueno, y también destaco dentro de las bacterias un grupo que son las actinobacterias, hasta hace poco conocidas como actinomicetos, que son descomponedores activos de la materia orgánica. Estas son un tipo de bacterias gram positivo, que son de gran interés porque son productoras de metabolitos secundarios con acción biocida, ¿vale? Por ejemplo, esta foto que veis aquí de Streptomyces es el género en concreto de bacterias del que mayor cantidad de sustancias antibióticas se han llegado a encontrar. De manera que si nosotros de alguna forma favorecemos la presencia de forma natural de todo este tipo de microorganismos, alcanzamos un equilibrio entre todos ellos, podemos llegar a alcanzar algún grado de supresividad a la expresión de enfermedades. Ahora, estas imágenes que aquí os incorporo son pequeñas pruebas realizadas in vitro, donde hacemos crecer hongos fitopatógenos en el centro frente a los otros puntitos donde veis que han crecido bacterias y actinobacterias. ¿Qué es lo interesante de estas imágenes? Bueno, por supuesto, se ve cómo todas las bacterias, actinobacterias que os he mostrado, por supuesto son seleccionadas, están limitando el desarrollo del hongo fitopatógeno. Pero es que estas bacterias y actinobacterias son realmente aisladas de suelos que nosotros hemos tenido constancia que han tenido un buen manejo en el que el productor nos ha comunicado que venía incorporando materia orgánica, que no hacía uso de fumigantes químicos desde su abuelo. Bueno, por decir, un suelo realmente saludable en el que en evaluaciones rutinarias para determinar la vida contenida en el suelo, pues detectábamos cómo en presencia de este tipo de bacterias creaba un halo que limitaba el crecimiento de otros hongos, no necesariamente fitopatógenos. De ahí, sin formar parte de estos estudios de los que realizábamos, solo por puro interés, los aislamos y hacíamos estos enfrentamientos, observando que actuaban como antagonistas frente a diversidad de hongos fitopatógenos. Aquí he puesto Rhizoctonia solani, Botrytis cinerea, Fusarium, Oxysporum, la forma especializada Lycopersicis, distintas razas, también la forma especializada Rhizoctonia persicis o Verticillium dahliae. Hongos fitopatógenos ciertamente comunes en los suelos, ¿no? de sistemas de cultivo intensivo. Asimismo, también os muestro estas imágenes, creo que también muy interesantes, porque hasta el momento yo me he referido en un par de ocasiones a Tricoderma como un hongo beneficioso que realmente lo puede llegar a ser si conseguimos que se instale en nuestro suelo. El interés de estas imágenes es que a la vez, al detectar que estas bacterias antagonistas frente a hongos fitopatógenos actuaban así, de esa manera, pensamos que a lo mejor
era interesante, siendo conocedores de que se venían haciendo uso de gran cantidad, había un gasto grande. Nosotros vamos con la premisa de que la ganancia también está en el ahorro. Y bueno, y ahí sabíamos de que agricultores gastaban mucho dinero en aplicar ciertos preparados microbianos. Pues decidimos tantear algunos de ellos y enfrentar estas bacterias que de forma natural estaban presentes en los suelos saludables y ver si también les limitaban el crecimiento. Y fijaros la sorpresa al detectar cómo un hongo al que también se le consideran, ¿no?, propiedades de control frente a fitopatógenos, pues se veía limitado en su desarrollo al estar presentes estas bacterias. Esto, pues bueno, simplemente para tratar también un poco de transmitiros la complejidad de conseguir los beneficios o la instalación de ciertos organismos en los suelos y del uso de preparados microbianos. Pero, ¿cuál es la problemática actual de la agricultura intensiva que vamos detectando? Pues vamos detectando cómo el desarrollo, ¿no?, a nivel global de los sistemas productivos para el abastecimiento de la creciente demanda de alimentos, ya sea por parte animal, por parte humana, ha ido generando problemas en los propios cultivos, en los sistemas naturales también, ¿no?, estos impactos ambientales a los que también nos referimos, incluso en la propia salud humana, ¿no? De esta manera, detectamos cómo agricultura, sistemas productivos basados en prácticas agrarias reduccionistas, ¿no?, con tendencia al monocultivo, en los que no se viene incorporando enmiendas orgánicas y, bueno, se va detectando cómo, por un lado, se produce la pérdida de fertilidad del suelo y la aparición del fenómeno que nosotros denominamos fatiga del suelo, que es un fenómeno en el que se van dando mermas, se van detectando mermas de producción aún en ausencia de patógenos, de organismos fitopatógenos. Esta fatiga del suelo, por supuesto, tiene su componente microbiológica, pero también una componente física, como puede ser la pérdida de estructura o de los suelos por el mal manejo o por las enmiendas que se hayan incorporado, o también una componente química por presencia de ciertas materias activas en los suelos que de alguna forma estén confiriendo una pérdida de salud a los mismos. Pues bien, debido a estos problemas, entre otros, por supuesto, asociados a los sistemas intensivos de producción, pues lo que se ha generado es la urgente necesidad de desarrollar prácticas de manejo que mejoren los sistemas agrícolas intensivos, ¿no? ¿Todo ello para qué? Pues para que sean sostenibles en términos medioambientales y de salud humana, pero sobre todo también, por supuesto, que ese es el interés del producto, en términos económicos. En este sentido, pues el manejo del suelo es sin duda uno de los grandes aspectos que deban considerarse. Así, por un lado, creemos, se debe prestar especial atención a la rotación de cultivos y a la incorporación de enmiendas orgánicas. Todo ello va a tener unos efectos directos en la fertilidad y en la salud del suelo y, por tanto, también en los microorganismos del suelo que van a conferir esta fertilidad o esta salud y en el empleo de técnicas alternativas de desinfección del suelo. Y todo ello, aplicarlas únicamente cuando sea necesario, ¿vale? Porque también detectamos cómo en los sistemas de producción intensiva, al menos del sureste, de forma rutinaria, año tras año, los productores tienen miedo de no desinfectar su suelo, aunque no hayan tenido ningún tipo de problema. Ya se ha convertido en una práctica común. Y como les decía, pues creo que el agricultor tiene que mirar también por el ahorro para así también incrementar la ganancia. Pues bueno, es ante esta situación, ¿no?, que ahora mismo os comento, de problemática actual de la agricultura intensiva, y muestra también de la necesidad de desarrollar estas nuevas prácticas agrarias y, por supuesto, de la propia preocupación de la Administración Europea
dónde se forja y dónde surge y encaja este proyecto Best for Soil, que es el que venimos un poco a presentaros aquí. Por eso, bueno, ahora sí que voy a pasar a hablaros directamente del proyecto Best for Soil. No lo hemos dicho al inicio, pero habíamos decidido, esta mañana lo hablaba con Laura Gálvez, de realizar primero la presentación para no... y luego tener un turno de preguntas y de participación e intercambio de conocimientos, de ideas y de experiencias sin estar cortando a lo mejor la propia presentación. Bueno, os hablo ahora entonces de este proyecto Best for Soil. El proyecto Best for Soil, como os decía también al inicio, es un proyecto financiado por la Unión Europea a través de un programa que es el programa Horizonte 2020. Este proyecto tiene como principal objetivo la creación de la que es considerada la primera red internacional de profesionales y de interesados en la salud del suelo y tiene como fin último mantener, mejorar o restablecer la salud de los suelos a nivel europeo, ¿vale? Para ello, la red temática pues tiene una misión y se focaliza un poco en el intercambio de conocimientos, de experiencias, de inquietudes, ¿no?, entre todos estos interesados en la salud del suelo y en la supresividad del suelo. Y en el proyecto, como veis aquí, participan expertos en salud del suelo procedentes de 20 países. Expertos que tratamos de promover el conocimiento existente y de alguna forma listo para su aplicación acerca de las que se han considerado las mejores prácticas de manejo de suelo. Aquí un poco os muestro el consorcio. Bueno, el proyecto se constituye de 12 socios de 8 países. Podéis ver pues, centros como FIBEL en Austria, Agroscope en Suiza, IFAPA, estamos aquí en España, o la Universidad de Wageningen. Bueno, también otras empresas de gran alcance y tradición en temas de extensión agrícola. Y el resto de países pues son facilitadores, son las personas que actúan en esta divulgación, en esta difusión de estos conocimientos y creando un poco los trabajos de networking que le llamamos, la creación de esta red, ¿no?, de interesados y profesionales. Como las casuísticas en materia de sanidad vegetal y los propios sistemas productivos son muy dispares, ¿no?, a lo largo y ancho de Europa, nos hemos dividido en 4 subredes, todo ello atendiendo a la división establecida por la Organización Europea para la Protección Vegetal en función del clima. Y como veis, en la parte mediterránea, nuestro centro representa a España a la vez que lidera la propia subred mediterránea, en la que también intervienen expertos de Italia, de Chipre o de Francia, de esta zona marítima, como marco ahí. Bueno, ¿qué propone este proyecto Best for Soil? El proyecto Best for Soil propone 3 enfoques para una salud óptima del suelo. Un primer enfoque es la adaptación de rotaciones de cultivo optimizadas, específicas para las necesidades y la situación de cada agricultor. Todo ello como base para evitar el desarrollo de enfermedades edáficas. Un segundo enfoque sería el de la implementación de las mejores prácticas consideradas con efecto preventivo, aquellas que prevengan de problemas de patógenos en el suelo. Y en estas prácticas se promueve el uso de enmiendas orgánicas, de compost o también de cubiertas vegetales y de abonos verdes en el suelo. Por último, y como tercer enfoque, el proyecto Best for Soil propone la implementación de las que se han considerado las mejores prácticas de control, ¿vale? Una vez que se hayan presentado patógenos en el suelo,
la Unión Europea, este proyecto de ForSoil, de alguna forma promueve y apuesta por prácticas como son la biosolarización o la simple solarización de suelos y la desinfección anaeróbica. Todo ello, como digo, como medidas de control, medidas proactivas, podríamos decir. Ahora os voy a dar una pequeña pincelada de cada una de estas medidas propuestas. Bueno, hablábamos ya anteriormente de cómo este monocultivo reiterado pues provoca una disminución del rendimiento, bien sea por pérdida de fertilidad, de fatiga, por aparición de patógenos, todo ello, por supuesto, sumado a la ausencia de enmiendas orgánicas y otros tantos aspectos que provocan esa pérdida de salud de los suelos. Pues bien, una rotación óptima, podría ayudarnos a mejorar, incrementar la salud del suelo y hacer de alguna forma que la incidencia de los patógenos sea mínima o sea de alguna forma asumible o seamos capaces incluso de eliminar a los patógenos del suelo. Todo ello pues con la finalidad de mejorar la fertilidad, la estructura y lo que interesa mucho, ya venimos hablando a vosotros productores, el rendimiento. Pero es que claro, una planificación, una buena rotación es realmente un reto, ¿no? Como indico en la diapositiva. Y es que, por un lado, pues hay que elegir qué especie vegetal uso yo para la rotación de cultivos y en qué cantidad adecuada, ¿no? Porque necesito de alguna forma asegurar la rentabilidad de mi explotación. O lo que es esencial es determinar una secuencia de cultivos en el que ninguna de las especies vegetales que yo esté incorporando esté favoreciendo al patógeno que yo pueda tener en mi suelo, ¿vale? Entonces tengo que saber si son especies vegetales hospedadoras o si son no hospedadoras del patógeno en cuestión. Como medidas de prevención o de mejora a la salud del suelo, no de control, pues el proyecto apuesta, como ya venía diciendo, por la incorporación de compost, vermicompost, de enmiendas orgánicas. El compost, bueno, sabemos que es el resultado, ¿no?, de un proceso natural en el que los microorganismos, una vez más, trabajan para generar este producto, ¿no? De la propia descomposición microbiana en condiciones aeróbicas, esto es esencial, en presencia de oxígeno, van a provocar la producción, van a dar lugar a la producción de compost. Este tipo de compost, denominado también compost termófilo, pues tiene también las ventajas de que en una de sus partes de descomposición, en el proceso termófilo, ¿vale?, se llegan a superar temperaturas de 65 grados, con lo que cualquier tipo de patógeno o incluso si tuviéramos semillas de malas hierbas, conseguiríamos inactivarlos o erradicarlos de alguna forma. De esta manera, incorporando compost a nuestros suelos, podemos incrementar la salud del suelo. A diferencia de este compost termófilo, el vermicompost, bien lo sabréis vosotros también, pues también intervienen los microorganismos, pero los que trabajan principalmente aquí son las lombrices de tierra. En este caso, es un tipo de compost que nos va a reportar muchos beneficios, lleva incorporado una serie de fitohormonas que van a permitir un mejor desarrollo radicular principalmente, incluso llegan a tener presencia de algún tipo de rizobacterias o de pseudomonas, ya me refería también anteriormente por aquellos sideróforos, aquellos quelatos naturales. Y bueno, lo que pasa que en este caso sí que tenemos que ser cuidadosos, es que en presencia de semillas de malas hierbas o de patógenos, dado que el proceso transcurre a una temperatura muy inferior a la del compost termófilo, entre 15 y 30 grados, no llegamos a eliminar estos patógenos o a inactivar la germinación de las semillas que pudieran haber contenidas en el mismo.
Otro de los casos que yo quería destacar es la incorporación de restos vegetales como enmienda orgánica. Este aspecto lo detallo aquí porque, bueno, es una práctica con la que realmente vamos teniendo bastante experiencia y todo surge en el momento en el que somos conscientes de la gran cantidad de biomasa generada en los campos de cultivo, en los invernaderos de Almería, y que el propio agricultor estaba pagando para la retirada de ese material. Con ese material que supone un problema ambiental de gran índole aquí en el campo de Almería, se ha intentado obtener biogás, se ha intentado usarlo como alimento para ganado, para producir compost, pero un compost que luego tampoco ha sido demandado por el agricultor. Bueno, distintos intentos fallidos cuando nosotros consideramos que lo más beneficioso para el propio productor sería incorporarlo al suelo. De esta manera tendría los beneficios de incorporar estos nutrientes, la mejora de la salud del suelo, ¿no? La mejora de la microbiota propia del suelo, y una vez más estaría ahorrando o quitándose de ese gasto que en cierta manera tampoco llegábamos a entender. Creo que, mira, aquí lo incorporaba, entre 800 y 1.000 euros estaba pagando y paga el agricultor que decide retirar estos restos vegetales, 800, 1.000 euros por hectárea, ¿vale? Así que, bueno, tenemos bastante experiencia, hemos llegado a conseguir producciones de tomate en un ciclo corto, en un ciclo de 6 meses, durante 2 años seguidos, producciones similares al incorporar restos vegetales y luego únicamente la dote hídrica del riego, sin ningún tipo de fertilización, producciones similares a las obtenidas con abono de síntesis. Bueno, al incorporar cualquier tipo de esta enmienda orgánica, lo que estamos favoreciendo es el incremento en el contenido en materia orgánica, por ende, ¿no? Y como ya venía refiriendo en el ensayo inicial que os mostraba, la abundancia y diversidad microbiana del suelo, mejorando la propia estructura del suelo y, bueno, de alguna forma mejorando la propia salud de nuestro suelo. Ya me indicaba al inicio, he cruzado unas palabras con el técnico de la Asociación de Horticultores de Villa del Prado, me comentaba que allí sí que realmente tenéis tradición de incorporar enmienda orgánica al suelo, se refería incluso en el tiempo hasta más de 50 años y era normal encontrar un suelo con un 4 o un 5% en materia orgánica, algo que es muy de aplaudir y de valorar. Bueno, otra de las prácticas promovidas es el uso de abonos verdes y cubiertas vegetales. Aquí yo he puesto algunas de las especies vegetales más usadas, ¿no? Puede ser el rábano, los tagetes, distintos tipos de sorgo, el pasto de Sudán, la facelia, como planta melífera, el trébol, bueno, distintas plantas. Lo primero, creo, es diferenciar entre un abono verde y una cubierta vegetal, ¿no? El abono verde lo estamos refiriendo cuando incorporamos la biomasa generada al suelo una vez que ha finalizado el periodo de crecimiento del mismo. ¿Todo ello con qué intención? Pues bueno, con la intención de incorporar nutrientes o algún tipo de metabolito. En el caso de especies vegetales de la familia las brasicas, contienen una serie de compuestos con propiedades biocidas, propiedades biofumigantes, que son denominados los glucosinolatos. También aquí incluía la durrina, que es otro compuesto que está presente en los tejidos vegetales de diversas especies vegetales, pero bueno, principalmente aquellas del género Sorghum. Los sorgos contienen gran contenido de endurrina, que luego da lugar a unos ácidos prúsicos, unos cianuros,
que también tienen estas propiedades biodesinfectantes o biofumigantes. En cuanto hablamos de una cubierta vegetal, pues realmente el beneficio que buscamos, la finalidad es otra, es durante el periodo de crecimiento, a lo mejor queremos reducir el lixiviado, reducir la erosión o limitar el crecimiento de plantas arbenses. Pero lo más interesante, sin duda, por supuesto, pues hacer uso de un abono verde, de una cubierta vegetal, que luego me vaya a valer como abono verde, que vaya a incorporar al suelo para generar algún tipo de beneficio. Os he destacado aquí, por ejemplo, los rábanos se vienen usando en regiones frías porque son hospedadores pobres. Antes hablábamos a la hora de buscar una secuencia de cultivo, una rotación, era importante saber si eran hospedadores o no lo eran. Los rábanos son pobres, hospedadores pobres, y son usados para el control de nematodos del género Meloidogyne o también de Trichodorus, que son transmisores de virus. También he destacado aquí los tagetes, pues bueno, porque tiene una actividad supresora de nematodos lesionadores, nematodos del género Pratylenchus, en concreto Pratylenchus penetrans. Y como venía comentando, los sorgos son plantas adaptadas a las regiones más cálidas. Esta foto de la parte baja, derecha, es una foto de aquí del sureste, en concreto de la costa granadina, donde parece que empiezan a producir el pasto de Sudán, este híbrido de sorgos, con fines biofumigantes, ¿no? O también el caso de las brásicas, que ya os comentaba anteriormente, que su contenido en glucosinolatos favorecerá el control de ciertos patógenos si lo incorporamos al suelo. Bueno, a la hora de controlar patógenos, como medidas de control, ya no, como medidas preventivas, el proyecto apuesta por dos prácticas. Una es esta, pero esta realmente se viene haciendo uso principalmente en países de Centroeuropa. En países que no disponen de la climatología, bueno, a lo mejor somos en este aspecto más agraciados los productores del sureste, porque el clima nuestro, nuestra radiación, nos permite más llevar a cabo una solarización, una biosolarización, frente a climas más fríos. En esencia, la desinfección anaeróbica de suelos consiste en incorporar grandes cantidades de materia orgánica al suelo, que una vez incorporada es apisonado con rodillos. Todo esto también va a modificar mucho la propia estructura del suelo, de ahí que tampoco sea, bueno, y de esta manera limitaremos o minimizaremos los poros de aire presentes. Se debe regar a capacidad de campo el suelo y posteriormente cubrirlo con una cubierta virtualmente impermeable, un BIF o un polietileno grueso. En el proceso de descomposición de la materia orgánica se va a consumir, las propias bacterias van a consumir el oxígeno que quede en nuestro suelo, creándose condiciones así de anaerobiosis, es decir, creándose condiciones de bajos niveles o de ausencia de oxígeno que va a provocar la muerte de gran parte de los organismos presentes en el suelo. Bueno, la otra, aquí tenéis un recuadro en el que se muestra la eficacia, ¿no?, frente a distintos hongos, distintas bacterias y distintas arbenses o nematodos al hacer uso de esta práctica, ¿vale? Esta información la podéis encontrar en las hojas divulgativas de las que ahora os voy a hablar a continuación. Y bueno, la otra práctica promovida por el proyecto para el control de patógenos es la solarización, por un lado, ¿no?, que viene siendo, todos conoceréis la solarización, un tratamiento hidrotermal, ¿no?, en el que el propio incremento de la temperatura del suelo, fruto de haberse cubierto con una película de plástica, va a permitir la inactivación
del patógeno que tengamos en el suelo. En este cuadro podéis ver a qué temperatura y el tiempo de exposición que requieren algunos de los microorganismos que podemos tener en nuestro suelo para llegar a ser controlados. Esta es otra información que también podréis acceder a través de las hojas divulgativas de las que a continuación yo os hablaré. También la biosolarización. La biosolarización combina, ¿no?, esta solarización, este uso de la película de polietileno principalmente se viene empleando en conjunto con la incorporación de enmiendas orgánicas. Aquí es muy importante, si queremos lograr el control de un patógeno, que la enmienda orgánica que vayamos a incorporar sea fresca, ¿vale? Porque en ese proceso de descomposición de un material fresco es cómo se van a generar las sustancias volátiles, los sólidos, los líquidos, bueno, las sustancias que de alguna forma van a actuar como biocidas frente a gran cantidad de organismos del suelo. Normalmente las materias más estudiadas cuando se hace uso de materiales ricos en nitrógeno, como puede ser el estiércol, puede ser el amoníaco o al hacer uso de brasicas, como ya os venía diciendo, los propios glucosinolatos que van a generar una serie de compuestos biocidas frente a hongos, frente a bacterias, frente a nemátodos. Pero incluso la propia materia orgánica incorporada como biomasa de los restos vegetales también puede tener propiedades biofumigantes, ¿vale? En este aspecto os destaco que nosotros hemos llegado a hacer uso de plantas enfermas por Fusarium nocisporum, por su forma especializada, Radicis lycopersicii, y al incorporarlo al suelo y haber realizado una biosolarización, no hemos detectado ningún tipo de problema a continuación. Hemos sido capaces de inactivar todo tipo de proágulos. Ahora bien, a la hora de realizar una biosolarización es muy importante que sellemos bien el plástico, la cubierta que hayamos incorporado para evitar la pérdida de los compuestos volátiles y de la propia temperatura, ¿vale? Por eso estas flechitas que yo indicaba o ese sellado en los postes del invernadero. Aquí podéis ver de forma resumida algunas de los beneficios derivados de la práctica de la biosolarización. Y bueno, por un lado, como acción desinfectante del suelo, pero también como mejorador, ¿no?, una práctica mejoradora de las características del suelo. Estos son aspectos que surgen como fruto de la experiencia dilatada en el tiempo de nuestro grupo de investigación. Mi compañero, el doctor Miguel de Cara, y yo pertenecemos también al grupo AGR200 de la Universidad de Almería. Es el grupo de protección vegetal en sistemas de cultivo mediterráneo que dirige el profesor Julio César Tello Marquina. Bueno, el profesor Tello participó en la búsqueda de alternativas al bromuro de metilo en ese tiempo, era consultor de las Naciones Unidas y experimentó con estas prácticas de biosolarización en distintos tipos de cultivos, distintos países y, bueno, en el tiempo nosotros también hemos participado en gran parte de estos estudios, puesto que durante más de 10 años hemos estado trabajando con él. Por tanto, es una práctica de la que reportamos bastante experiencia y de ahí esos beneficios. Este gráfico que os muestro ahora es con la intención de reforzar el mensaje de que a la hora de realizar una biosolarización es muy importante hacer uso de material fresco. El material fresco, aparte de generarnos esos compuestos biocidas, va a provocar un aumento de la temperatura. Esto lo podéis ver como en este gráfico, la línea azul corresponde a la temperatura ambiental que había en el invernadero en el momento de realizar esta biosolarización, mientras que esta línea rosa corresponde a la temperatura a 10 centímetros de profundidad,
donde se encuentra este material fresco en descomposición. Esto corresponde al campo de Cartagena. Así podéis ver cómo, aún siendo septiembre, que no es el mes más caluroso para la zona, la temperatura a 10 centímetros de profundidad llegaba a ser entre 15 y 20 grados superior a la temperatura ambiente, que en muchos casos llegaba casi a rozar los 50 grados. En contraste, os pongo este otro gráfico que, en resumen, lo que viene a mostraros es que aquí lo que hicimos fue incorporar materiales deshidratados. Aquí ya no era un material fresco. Sí que realizamos esta biosolarización en Almería, en el mes de julio, un mes muy caluroso aquí en Almería, pero no encontramos diferencias entre la temperatura alcanzada en los suelos que recibían la materia orgánica y los que no recibían materia orgánica. Simplemente la diferencia la marcaba el plástico o el no haber puesto plástico. Todo esto, como os digo, con intención de reforzar ese mensaje de importancia de incorporar materia orgánica fresca a la hora de hacer una biosolarización. Pero bien, para cumplir con los fines del proyecto y para la transferencia del conocimiento, se han generado una serie de herramientas, ¿no? Y en esta serie de herramientas aparecen vídeos y hojas divulgativas que podéis ver que abordan todo este tipo de prácticas promovidas, compost, enmiendas orgánicas. Bueno, se tratan de vídeos tutoriales que podéis encontrar a través de la página web, también en el canal YouTube de Best for Soil, y hojas divulgativas que contienen una información complementaria a los vídeos, realmente una información muy valiosa. En total se han generado 18 vídeos y 18 hojas divulgativas. Aquí podéis ver un poco una mezcolanza de parte de estas hojas divulgativas. Son hojas divulgativas de 2, 3, 4 paginitas que aglutinan una información realmente valiosa. Información que ha sido extraída de estudios experimentales, normalmente en lengua anglosajona, en inglés, pero que aquí podéis encontrarla en un lenguaje totalmente comprensible para cualquier lector, ¿vale? Toda esta información, como os digo, la podéis encontrar en la página web, ¿no? Aquí os la indico, www.bestforsoil.eu. También os incorporo el correo electrónico de Best for Soil o incluso mi correo electrónico, que lo encontráis en la parte superior derecha, que cualquier intención o duda que pudierais tener, podéis dirigiros directamente a mí como facilitador del proyecto aquí en España. Toda esta información para romper con las barreras que siempre ha supuesto la lengua ha sido traducida a 22 lenguas de la Unión Europea. Asimismo, pues bueno, se ha generado una herramienta muy interesante, realmente interesante. Aquí no me quiero exceder mucho más, pero sí que voy a daros muestra de una práctica de forma rápida. Bueno, dado que los patógenos del suelo precisan de una planta hospedadora para poder sobrevivir y multiplicarse, pues hablábamos que una correcta rotación de cultivos en un orden planificado pues podrían evitar la presencia y la proliferación de estos organismos patógenos, a la vez que podríamos mejorar la fertilidad y la estructura del suelo. Aquí la clave es usar especies vegetales que no sean buenas hospedadoras del patógeno, que no hospeden al patógeno y que no permitan su multiplicación. De esta manera podemos conseguir que los niveles de inóculo en el suelo sean bajos y se eviten daños en el cultivo siguiente. Y bueno, como os decía antes, es un gran reto llegar a planificar una rotación de cultivos optimizada, puesto que, por un lado, se necesitan amplios conocimientos sobre biología y ecología de los múltiples patógenos del suelo, y por ello, pues bueno, el proyecto Best for Soil ha generado esta herramienta informática totalmente novedosa,
científicamente revisada y de acceso libre que podéis acceder a través de la página oficial de Bet4Soil. En este momento yo os invito a que yo había preparado unas diapositivas para mostraros cómo funciona la base de datos, esta herramienta informática, pero creo que puede ser interesante que todos, de alguna forma, si estáis en el ordenador o si tenéis vuestro móvil, accedáis a la página web. Yo voy a intentar, a ver si consigo, si fuera capaz de abrir. Perdonar, pero voy a acceder a la página web, a ver si me permiten. No sé si ahora mismo tenéis delante Google. Si me transmitierais, os agradezco. Bueno. Disculparme, como he tenido problemas, no puedo acceder ahora mismo a internet y voy a proceder a mostraroslo desde la propia presentación. Creo que ahora de nuevo volvéis a ver la diapositiva. Así es. Vale, gracias, Laura. Bueno, os invito a que por vuestro pie Pues Ignacio, que tienen los micros desconectados, por eso no te hablan. Vale, estupendo. Bueno, como veis, la intención era acceder a www.bet4soil.eu. Tenía intención también de mostraros cómo registraros, pues para formar parte de esta red de interesados en la salud del suelo. Es esencial registrarse en la página. Este registro no lleva más de 1 minuto. Y bueno, es una forma de dar un correo electrónico y expresar los intereses que uno pueda tener. De esta manera estaríais al tanto de las novedades que vayan transcurriendo en torno al proyecto de Bet4Soil y no recibiríais más que algún mail de información realmente yo considero valiosa sobre salud de suelo. Bueno, una vez dentro de la página oficial, pulsaríais sobre la base de datos. En la base se nos abriría una pantalla en la que aparece una descripción de la misma y unas pequeñas instrucciones para poder llegar a desarrollar y crear el esquema de rotación de cultivos. Que yo aquí os voy a mostrar de forma más esquemática. Podéis elegir entre las 22 lenguas de la Unión Europea y tendríais que marcar el país y el tipo de suelo. Estos son 2 campos obligatorios. Si no marcásemos ninguno de estos 2 campos, pues no se nos desplegarían las posibilidades de elegir entre cultivos, herbáceos, hortalizas, abonos verdes. Podéis ver que podríamos elegir entre 29 tipos de hortalizas, 20 tipos de cultivos herbáceos, abonos verdes, 21, bueno, una cantidad de 70 tipos de cultivo y elegiríais entre el tipo de base de datos. La base de datos de patógenos contiene patógenos, principalmente hongos del suelo, aunque también incluye algún tipo de bacteria, y la base de datos de nematodos. Bueno, yo aquí en este caso había hecho el ejemplo con la base de nematodos. De manera que marcaríais los cultivos que tuvierais interés o intención o quisierais probar para saber si sería una buena elección para incluir en vuestra rotación de cultivos. Y como patógeno, en este caso nematodo, pues en este caso había marcado aquí tres especies de Meloidogyne, ¿no? Incógnita, arenaria y javánica. Como veis, podéis elegir entre un total de 32 nematodos y 137 patógenos edáficos. Una vez que hemos marcado nuestras preferencias, nuestro interés,
hacemos clic sobre crear esquema y se nos genera un esquema de este tipo. Este tipo de esquema lo interpretamos en función de sus colores y en función de los simbolitos que vemos dentro de cada una de las celdas. Veis que es una matriz de doble entrada. Tenemos los cultivos a ambos lados del esquema y en la parte superior tenemos los patógenos que nosotros hayamos decidido. En función de la coloración tendremos conocimiento de si el patógeno para el cultivo en cuestión puede provocar una pérdida de producción mayor o menor. Es lo que venimos llamando la leyenda de daños, ¿no? Entonces vemos cómo Meloidogyne incógnita, tanto en calabaza como en berenjena, como en judías, melón, pimiento, o también en tomate, pues podía provocar daños graves, ¿no? Y pérdida entre el 36 y el 100% de la producción. ¿Qué nos están indicando los puntitos que hay dentro? Pues bueno, este aspecto al que yo venía incidiendo de la importancia de conocer si eran hospedadores o no hospedadores, pues es que además de provocarnos un daño en nuestro cultivo, son hospedadores y van a permitir, como dos puntitos, son hospedadores moderados y van a permitir que prolifere de forma moderada aún más la densidad de inóculo del patógeno en el suelo. Asimismo, este tipo de esquema nos va a determinar con la letra R si existen cultivares que provean, que dispongan de genes de resistencia, si existen variedades resistentes, o incluso para qué tipo de suelo se puede producir el daño. En este caso veis que en todos los casos, todos los patógenos que yo había seleccionado provocarían los mismos daños para cualquier tipo de suelo. Además, esta herramienta o este esquema, cuando pulsáramos sobre una de estas celdas, nos va a generar lo que hemos considerado llamado las wikis o wikipage, wikipáginas, ¿no? Que nos van a dar una información adicional, gráfica y textual, sobre daño y también sobre medidas de control del patógeno en cuestión. Aquí podéis ver daños en el cultivo de sandía por Meloidogyne incógnita y aquí los daños en la raíz de ese mismo cultivo. O también algunas medidas de control que son aconsejadas por el proyecto Best for Soil. Bueno, yo os animo, ¿no? También a que os animéis a trastearla un poco. Esta aplicación es realmente interesante y tener cuidado, pues no marquéis más de los 70 cultivos, es totalmente ilegible, ni tampoco todos los patógenos, no creo que dispongáis de todo en vuestro suelo. Pero bueno, ante la duda, no seleccionéis más de 30 cultivos ni 30 patógenos para tener un esquema legible y visual, ¿no? También os animo a que sigáis Best for Soil a través de las redes sociales, si tenéis costumbre de estar en las redes sociales, porque de forma diaria se están generando noticias siempre relacionadas con la salud del suelo e incluso con cierta frecuencia se están colgando unas fichas como estas que aquí os incorporo, donde aparecen fotografías detalladas de síntomas en distintos cultivos y pequeñas pinceladas o pequeños aspectos a tener en cuenta con ese patógeno en cuestión. Nada, dentro del proyecto también realizamos más actividades de divulgación en distintas revistas y demás, todo ello con la intención de que realmente pues se tenga el calado suficiente, el alcance suficiente para la mejora de los suelos. Por último, con esto yo ya termino, deciros que hasta final de año vamos a estar haciendo talleres principalmente sobre estas prácticas promovidas, también sobre el uso de las bases de datos. Por ejemplo, estamos muy contentos, este viernes volvemos a tener un taller presencial, aunque con asistencia muy limitada. Vamos a tener contacto con productores y con técnicos de una cooperativa concreta aquí en Almería
y vamos a realizar una práctica de picado e incorporación de restos vegetales a los suelos. También tenemos mucho interés en la creación de comunidades de práctica que vienen siendo un grupo de personas con intereses comunes. Desde F4Soil apoyamos la creación de estas comunidades de práctica. Si estuvierais interesados en algún aspecto, podríamos buscar otros interesados para que haya una transferencia de conocimiento y de experiencias. Ahora mismo estamos creando una comunidad de práctica sobre el uso de abonos verdes en invernaderos, algo de lo que realmente pues no teníamos experiencia alguna prácticamente. Entonces, bueno, tratando de detectar las potencialidades y las ventajas y desventajas de hacer uso de ciertas especies vegetales en ciertos momentos en unas condiciones concretas aquí en Almería. Por último, deciros que, claro, que vuestras opiniones, vuestras sugerencias y vuestros comentarios son totalmente importantes. Tiene que haber, como digo, hay un intercambio de conocimiento y que entre todos sumemos en pro de la mejora de la salud de los suelos. Os repito, si tenéis interés de pertenecer y de tener acceso a todos los materiales, no dudéis en inscribiros en la página web, que nos va a llevar más de un minuto. Muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención y ahora pasamos a un momento más interactivo. Nada, por todos y por las nuevas generaciones. Gracias. Muchas gracias, José Ignacio. Una charla muy interesante. Yo creo que habéis hecho un gran trabajo con la creación de todo este material, que sé bien lo que cuesta tenerlo. O sea, que os doy la enhorabuena, porque es todo el trabajo que lleva a realizar todo eso. Y bueno, y que es súper útil y práctico, y que seguramente que muchos empezarán a ojear y a interesarse por ello. Yo, de hecho, ya le daba me gusta en Facebook para seguiros y estar al día de todo. Genial, Laura. Así que, bueno, doy paso a las preguntas o dudas, consultas que quieran hacer los intervinientes, los asistentes. Creo que los micros los pueden desconectar cada uno de ellos, porque yo no los he, nada más que le he desconectado a Donato. El resto no los he desconectado. Yo creo que han sido ellos los propios los que lo han ido desconectando. Entonces, si quieren hacer alguna pregunta, pues que los vayáis desconectando para poder escucharos. ¿Alguna pregunta, Julio? Donato creo que levanta la mano, no sé si quiere decir algo o no. ¿Quién ha levantado la mano, que no lo he visto? Enhorabuena, muy bien. Donato creo que levanta la mano una vez o dos, no sé si quiere decir algo. Sí, pues que hable directamente. Porque tú has desconectado el micro, ¿no, Benito? Para poder hablar. Yo ahora mismo lo tengo conectado, creo, ¿no? ¿Me escucháis? A Donato al que no conseguimos escuchar ahora mismo. Sí. José Ignacio, enhorabuena, un trabajo muy... O sea, hay mucho trabajo detrás de generar toda esa información y de verdad creo que sí que puede ser útil. El problema de todo que, bueno, pues hay que buscar un hueco a hacer las cosas, hay que mentalizar al agricultor, el agricultor tiene que también verlo, tiene que buscar un sitio. Donato, que le vemos aquí, ha estado trabajando también contigo aquí él pertenecía en primero Sanidad Vegetal de la Comunidad de Madrid, luego a Almidra de la Comunidad de Madrid. Hemos hecho cositas de desinfecciones y de solarizaciones. Entonces, el problema principal que presenta siempre el agricultor es el tiempo. Nosotros hicimos intentamos hacer alguna biofumigación con rábanos, con mostazas, tal. El problema es que tardaban bastante tiempo en el ciclo que lo hicimos, que era ciclo de otoño-invierno, tardaba bastante en coger desarrollo vegetativo suficiente como para poder emitir esa serie de sustancias, isoticenatos y demás, que podían emitir este tipo de cultivos. Hicimos un ensayo, no vimos diferencia, pero es verdad que no llegamos el agricultor no aguantó lo suficiente, pero tenía que plantar. Él tenía que plantar. Y bueno, en el tema de la solarización, hemos también trabajado en ello, biosolarización. Estamos de acuerdo en que es una solución muy buena, funciona bien,
La rotación de cultivos también estamos de acuerdo. El problema es que el agricultor tiene que una serie de compromisos comerciales Claro. o necesidades y bueno, pues ahí está el tema. Una duda al respecto de la incorporación de los restos de cosecha, porque me parece muy interesante, ya que has dicho que supone un coste importante para el agricultor la retirada de esos desechos y de hecho Laura, ya hemos estado hablando también desde la Asociación de Agricultores con Laura y con el Ayuntamiento, es un problema. Para retirar las rafias o qué tipo de rafias utilizan o qué tipo de maquinaria utilizan para retirar las rafias de esos restos. Muy buena pregunta, Benito. Bueno, muchas gracias por tus palabras iniciales, sí. Mira, principalmente, ahora estamos en el centro, tenemos un proyecto que es Reciclan. Se están evaluando distintos materiales para entutorar, ¿vale? Que sean biodegradables. Bueno, para ver si realmente tiene una resistencia, una consistencia en el tiempo. En nuestro caso, para el uso de los restos vegetales, lo que hacíamos era un manejo desde el inicio, tratábamos de entutorar de una forma muy laxa, ¿vale? Y con una lazada en la parte inferior que nos permitía, una vez terminado el cultivo, ir tirando de cada una de esas lazadas y las plantas por su propio peso caían. La rafia quedaba en la propia percha que luego nosotros recogíamos y volvíamos a reutilizar, de manera que creíamos que era una práctica totalmente sostenible y que de alguna forma pues no nos limitaba mucho, no nos daba demasiada tarea si desde un inicio hacíamos este tipo de entutorado laxo, ¿vale? Ahora también el viernes yo tengo mucho interés en verlo, aún no he tenido el contacto. En este taller que vamos a hacer de picado de restos vegetales, vamos a llevar a una máquina que por lo visto separa la rafia del propio material vegetal. Dicen que trabaja realmente bien. Bueno, es una máquina que la han desarrollado y que parece que va a tener buen funcionamiento. Pero hasta el momento, como te digo, y esto lo aprendimos de unos agricultores de Níjar, de aquí de la zona del Levante, era desde un inicio que nuestra planta era pequeñita, hacerle una lazada en la parte baja. No usábamos ningún tipo de anilla ni nada. Y como te digo, al tirar de ellas, gran parte de ellas caía por su propio peso y cuando no, pues bueno, tirábamos un poquitín hacia arriba y no nos daba excesivo trabajo. Luego, es cierto, todo este tipo de prácticas, por supuesto, tenemos que adaptarlo a las realidades de cultivo, ¿no? Y ahí esas exigencias comerciales yo creo que juegan un papel esencial, ¿no? Pero, bueno, al menos ese tipo de prácticas como el uso de los materiales vegetales, incorporarlos al suelo, creo que es algo que no nos va a quitar tiempo de producir ni de... Sí, y luego estamos viendo por eso lo de esta comunidad de práctica a la que yo me refería, de los abonos verdes, para ver si detectamos los momentos óptimos en los que, en función de la casuística de cada agricultor, pues puede llegar a desarrollar ese cultivo. En 40 o 50 días, gran parte de ellos generan biomasa suficiente para incorporarlo al suelo y controlar patógenos en los casos en los que lo haya, pero si no, incorporarlo al suelo como enmienda orgánica. Donato había levantado la mano, imagino que es porque quiere también hacer alguna consulta. Donato, abre tu micrófono para poder escucharte. No se te oye, Donato. Abre el micrófono. Sí, y luego sí, también veo a mi compañero Miguel con la mano levantada. Donato, no se te oye. Abre el micrófono. Tienes que dar a abrir el micrófono. No se te oye. No se te oye. En este icono, Donato, es el que tienes que presionar para poder escucharte. Vale. Pasamos con Miguel de cara mientras que Donato intenta abrir el micrófono.
Pues si os parece bien, perfecto. Mientras lo intenta, pues hago yo la consulta también. Eh, mi cuestión va para Benito. Y bueno, y para Laura o quizá vosotros lo sepáis. Sabéis que este año ha habido un poquito de retraso a la hora de conceder la autorización excepcional para el uso del dicloropropeno y la cloropicrina. No sé en la comunidad madrileña cómo está la situación, pero en Andalucía está complicada porque se requieren unos análisis previos de presencia de patógeno en el suelo, no hay laboratorios que lo hagan, después las dosis de aplicación sí que se mantienen, pero tienes que utilizar plástico totalmente impermeable de manera obligatoria, tienen que aplicarlo las empresas autorizadas para aplicar el dicloropropeno y la cloropicrina, solamente se va a autorizar un uso cada 3 años, o sea que cada vez estamos más limitados por la utilización de este producto, ¿no? Como comentaba Benito antes, que tenéis problemas mayoritariamente por melidogine, no me voy a meter con el metansodio, que está ahora mismo está desautorizado en España. Eh, ¿Os habéis planteado qué soluciones se pueden implementar teniendo presente que quizá el dicloropropeno tenga los días contados en la Unión Europea? Vamos, yo creo que a 2030 no llega. Seguro no, seguro que no. No sé, Laura, si quieres decir algo. Nada, yo creo que O me aquí dejas. mejor que tú que lo expliques los problemas que habéis Vale, tenido con la vale, vale. autorización, Bueno, a nivel de Comunidad de Madrid, pues estamos, si en Andalucía estáis mal, en Madrid vamos por debajo de vosotros, porque realmente llevamos 4 o 5 años con autorizaciones nacionales, pero nos tenemos que acoplar a la vuestra. O sea, una vez que sale la de Almería o la de Murcia, tal, la de Andalucía me refiero, vamos, entonces pedimos una adhesión a la Comunidad de Madrid, una adhesión a esa autorización. Entonces vamos por detrás. Es verdad que está llegando tarde y los plazos muchas veces tarde para que el agricultor pueda utilizarlo, las dosis cada vez más bajos. Es cierto, ahora mismo no recuerdo si es cada 2 o cada 3 años que nos dejan usar. Lo que pasa es que nosotros no usamos la cloropicrina, ¿vale? Porque sí es cierto que para el uso de diclopropeno más cloropicrina se necesita que sea una empresa autorizada la que venga a hacer la desinfección, y sí que se ha intentado, lo hemos intentado alguna vez con algún agricultor, pero no hemos conseguido que la empresa se desplace aquí. Vale. En cuanto a alternativas al tema de esto, pues bueno, este año precisamente hemos hecho una desinfección. Tenemos 2 ensayos en marcha con Ozón. Uno ya ha habido un ensayo de aplicación en continuo, ya ha habido otros 2 ensayos anteriores a este, pues no los buenos resultados que se esperaban, pero bueno, este año esta empresa era una empresa de aquí cercana, de un pueblo al lado, de Cadalso de los Vidrios, el pueblo de al lado, y bueno, ha sido totalmente gratuita para el agricultor y bueno, me parecía interesante darles la oportunidad, ya que estaban aquí cerca y que podían estar encima del ensayo ellos, y bueno, vamos a ver, acaba de empezar el ensayo porque se trasplantó a 1 de marzo y vamos a ver cómo termina. El otro ensayo es con una empresa que no sé si la conocéis, que se llama Agrozono, que desplaza una serie de equipos a la finca y inyecta ozono a grandes concentraciones en el momento del trasplante, previo al trasplante o posterior al trasplante. Ahí estamos, porque ellos siempre decían en el momento del trasplante, bueno, no lo tenemos claro, de momento en el ensayo este se iba a hacer otro ensayo, pero como hemos tenido una serie de problemas bueno, de cierto daño en el cultivo, alguna quemadura en un cultivo de tomate, pues se ha quedado en ese único ensayo y bueno, al final el cultivo se ha recuperado, vamos, no se ha recuperado, prácticamente es que sufrió pequeños daños, tampoco. Y vamos a ver qué efecto tiene ese tratamiento para cómo acaba ese cultivo, cómo acaba. De momento, estuve viéndolo la semana pasada y ya recuperó el daño y ha superado al testigo. Está el cultivo mejor que el testigo. Aparte de hacer esa desinfección con ozono a gran concentración, esta empresa añade una serie de cócteles de microorganismos que llevan ecodermas, que llevan micorrizas, que llevan bacterias, en fin. No sé cuál, no sé qué exactamente, porque no te dicen el qué, tienen una serie de cócteles, lo llaman agrosisten a los productos, agrosisten 2, 3, 4, 5, va por una serie de números. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Esta solución es más cara, ha sido más cara, sí que le ha costado dinero al agricultor, pero bueno, me parece también interesante. A ver qué pasa, vamos a ver qué pasa.
Bueno, pero esos son pruebas, ¿no? Aquí también se han hecho algunas pruebas y todavía autorizaciones para el uso de ozono en agricultura todavía no existen, vamos, hasta donde Es una prueba, nosotros tenemos. O sea que sí, esos sí, ahora mismo es son una pruebas prueba. No y sé, no sabemos no sé lo que ya el tema de tardará eso. autorización, pues ya no lo sé, eso ya sí que no lo sé, no te puedo decir. Yo ha sido una prueba y bueno, vamos a ver, primero a ver si nos soluciona el problema y luego ya veremos cómo pedimos la autorización o cómo hay que hacerlo. ¿Habéis pensado en algún plan de acción buscando alternativas o cultivos alternativos o mediante aplicaciones de materia orgánica con algunos biofumigantes tipo crotalaria, que es una especie que parece que está cada vez mostrando más interés en los países mediterráneos? No, No sé, aparte de la solución más similar a la fumigación química, ¿no? Como es el ozono o el dióxido de cloro, las cuestiones estas que nos están proponiendo, pero que están todavía por desarrollar, ¿no? No. no hemos hecho nada de eso, no. Lo que hemos hecho ha sido solarización, biofumigación, siembras de mostazas, de rábanos, pero bueno, no le hemos encontrado el punto tampoco, sobre todo el punto, me refiero en el punto en ese caso del momento que hay que hacerlo, porque supone una pérdida de tiempo para el agricultor. Aquí, claro, solapan cultivo de primavera-verano y cultivo de otoño-invierno, entonces es difícil buscar un hueco que el agricultor pueda buscar. Bueno, sí que hay que buscar el hueco, está claro que si hay un problema, pues tienen que mentalizarse. Bueno, los ciclos son los ciclos y hay que adaptarse a ellos, claro. Sí, yo quiero aprovechar por una duda que tengo sobre la desinfección anaeróbica y la biofumigación. Exactamente, ¿cuál es la diferencia entre ellas? ¿Contestas tú, José? Bueno, como quieras. Bueno, yo detallaba cuando expresaba sobre la desinfección anaeróbica, ¿no? Cómo se crean unas condiciones de anaerobiosis, ¿no? La propia ausencia de oxígeno va a ser la que va a tener el efecto depresivo sobre las comunidades microbianas de ese suelo. Es una práctica que, como decía, vienen realizando sobre todo en países de Centro Europa, pero porque no disponen de la radiación solar que podemos tener nosotros, ¿no? Porque, bueno, está teniendo un impacto, no lo hemos evaluado nosotros realmente, pero tiene un impacto sobre toda la comunidad microbiana, de manera que este aspecto del suelo como ente vivo, en el que yo venía incidiendo en todo momento y cómo debemos apostar, ¿no?, por un equilibrio microbiano fruto que lo genere la propia materia orgánica de composición. En el caso de la biosolarización sí que vemos que hay cierto incidencia, cierto efecto depresivo sobre las comunidades, pero siempre hay una tendencia a reconstituirse, incluso a mejorar, ¿no? Porque estamos incorporando esa materia orgánica y porque no hemos erradicado a lo mejor a niveles tan drásticos como probablemente ocurre en una desinfección anaeróbica. Aparte, la desinfección anaeróbica, el uso de esos rodillos pesados, esa compactación del terreno, yo creo que puede generar aún mayores problemas. Bueno, cuando uno tiene patógenos, al final, como hablaba ahora mismo Benito, recurrimos a las opciones que tengamos y bueno, se está recurriendo a las opciones de las que se dispone. Si no es el dicloropropeno, para, venga, pues el ozono que me han dicho que va bien, o el dióxido de cloro, también es algo que se viene aquí evaluando. Pero entonces recurro a una desinfección anaeróbica y también voy a generar un problema en la propia estructura de mi suelo. Principal diferencia es que eso, ¿no? La desinfección anaeróbica va a ser la propia anaerobiosis la que incide sobre el patógeno y el resto de la comunidad microbiana, y en la biosolarización el efecto térmico en conjunto con los compuestos generados, ¿no?, de la propia descomposición de la materia orgánica. Vale. O sea, que no es necesario, como en la biofumigación, en la desinfección anaeróbica, que la temperatura. No, O sea, que se puede ir claro. No. esto, Aparte es que ocurre una enfermedad. ¿Sí?
Sí, que aquí lo de la fumigación tampoco ha llegado nunca a cuajar porque se requieren de temperaturas altas y justo aquí es cuando más se está produciendo. No se puede, no, es inviable plantear decir en julio y agosto hago una biofumigación, es cuando más producción hay. Pero entonces la desinfección anaeróbica sí que se podría de alguna forma plantear porque no requiere que sea justamente en esos meses de mayores temperaturas, que se podría a lo mejor alargar cuando levantan el cultivo en septiembre, octubre o incluso en noviembre, podría ser viable aplicar esta técnica. Podría serlo, pero también podría ser viable una biosolarización. Por eso que yo os mostraba esos dos gráficos de temperatura, ¿no? Como al hacer uso de material fresco, al hacer una biosolarización, lo que estamos realizando es un compostaje in situ, digamos, ¿no? Hablábamos del compost, como son condiciones aeróbicas las que precisa ese compost, ¿no? Para tener el resultado final. Cuando hacemos una biosolarización son también condiciones aeróbicas. Entonces, la propia materia orgánica, echando en unas cantidades suficientes, puede llegar a generar un incremento de temperatura suficiente. Porque no solo va a ser la temperatura la que va a jugar ese papel de control, ¿no? Del patógeno, sino el resto de compuestos generados y la propia, el propio reequilibrio microbiano que yo voy a generar con la práctica de la biosolarización. Perfecto. Muchas gracias por la aclaración. No A sé ti, si Laura, hay por alguna la otra pregunta. Yo tenía otra duda para Laura y para Benito. El tema de los injertos de tomate es algo que imagino que está extendido, ¿no? En la zona. Vale, para... El micro, Benito, Sí, tío. yo creo que mejor aquí Benito, que es el técnico y el que Sí. mejor sabe del tema. El 80 o 90% de la planta que se hace, por no decirte el 100%, algún caso puntual que, yo qué sé, porque por lo que sea, el agricultor no lo usa, pero normalmente tanto en pepino como en tomate se utiliza el uso del injerto, sí. Incluso en pepino. En pepino estamos injertando sobre calabaza, sobre sintoza. Sí. Sobre calabaza por fusarium, por problemas por fusarium. Tema de nematodos también, tienen Por cierta nematodos también. sí, sí. Tiene cierta resistencia, no, pero tolerancia sí. Podemos llegar tradicionalmente un cultivo de pepino sin injertar yo llevo, sí, pues hace 15 años, cuando utilizábamos la planta injertada, podía llegar un cultivo de pepino, podríamos estar hablando de que nos aguantaba el mes de junio, julio, a mitad de agosto caía. Y ahora con un uso de planta injertada, pues podemos alargar el ciclo hasta septiembre o noviembre. Aumenta la producción porque aumenta la resistencia, aumenta la tolerancia. Muy bien, vamos, pues sobrellevándolo, conviviendo con el nematodo. Sí, Un poco al final esto yo creo que es una suma de distintas cosas que hay que sumar y hacer una estrategia para poder luchar. Sí. La verdad es que sí, son problemas comunes y con soluciones también bastante similares las que encontramos, sí. A pesar de ser ciclos distintos, pero ahí están, los señores o las señoras multiplicándose, mejor dicho. Ahí la has dado. Vale, pues bueno, Donato estaba pendiente, pero veo que no tiene el micro desconectado. Así no le que, pilla, bueno, pues yo creo que vamos a dejar ya por finalizada la conferencia porque veo que no hay ninguna otra consulta. Así que nada, de nuevo, muchísimas gracias José Ignacio y Miguel por haber hecho esta conferencia específica, ¿no? para Villa del Prado y darnos la oportunidad de que nos contéis los que estáis desarrollando este proyecto de primera mano. Así que bueno, espero también que sea la primera de muchas, porque yo creo que los talleres que has planteado que tienes el viernes, ya te preguntaré
a ver qué Claro. tal van, porque yo creo que Yo sí es que interesante lo sí que de... quiero, digo, que te dé Laura mi contacto, lo que sea, y sí que quiero ver esas imágenes de esas máquinas y ver a ver cómo va el tema, porque me parece muy interesante lo de quitar la gráfica. Lo de quitarlo manual, lo veo más difícil, porque estamos en ello, ¿sabes? Pero sí, supone un coste de mano de obra que a fecha de hoy la mano de obra es un gran problema también. No sé, vosotros por ahí supongo que también, por ahí abajo también habrá problemas de mano de obra, pero aquí son gordos los problemas y entonces, pues, complicado. Pero bueno, Vale. sí. Por supuesto, Benito. Y el resto, mantenemos el contacto. No sé si tú llegaste a tomar nota del correo electrónico cuando yo ponía las Sí, diapositivas. sí, he Ujú. hecho una captura de pantalla, sí. Estupendo. Pues sí, te haré llegar porque, claro, como va a dar tan poca asistencia, pueden ir nada más que 10 agricultores y productores. La intención es hacer buenas grabaciones para tratar de hacer luego más adelante algo virtual o al menos tener esos vídeos y de alguna forma compartirlos. Y nada, también estaríamos interesados en que nos contéis acciones que lleváis adelante, si decidís ahondar aún más en esa biofumigación, ¿no? Que se quedó a medias, como decía, para tratar de tener una idea real de si podría ser una de las soluciones o no, ¿no? Ya que veo que estáis optando por otras tantas, a lo mejor Sí. incidir en alguna de estas. Uh-huh. Y para... Está Bueno, claro que sí. Aquí es verdad que no cerramos la puerta a ninguna estrategia, porque como he dicho antes, yo estoy convencido de que tiene que ser una suma. es una suma, sí. Sí. Así es. Un placer, de verdad. Y Muy os bien, espero ver muchas muy gracias. pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Saludo, hasta luego. Un saludo a todos, Luego. Laura, muchas gracias. Gracias, Benito. A Hasta luego. vosotros. Adiós. Adiós, José. Chao. Gracias y buenas noches a todos.